introducción y muchas gracias a la asociación DEC por habernos invitado a Ibercaja a estar hoy con vosotros, a ENA por anfitrión. Y bueno, lo que queríamos compartir un poco hoy con vosotros, después de haberlo hablado con Alberto, con Sofía, y tratar de alinearnos con el marco de la onda del cliente que habéis elaborado en la asociación, que la verdad es que tiene un aspecto estupendo, y dentro de ese punto que quedaba un poco por barrer los viernes DEC, de la interpretación y la acción, que nos gusta mucho, como lo habéis planteado, estamos muy alineados, lo de ponerlo junto, interpretación y acción, va junto, lo de medir y mejorar, y hablando un poco de las diferentes estrategias de medición de experiencia de cliente, pues decíamos que si era posible que nos centráramos un poco en la experiencia que tuviéramos nosotros y lo que hemos aprendido en el ámbito más cualitativo, en las técnicas más cualitativas de investigación o de medición de experiencia del cliente. Entonces, un poco lo que queríamos era compartir pues, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido en eso, algunos mitos que consideramos nosotros que hay en torno al mundo de la investigación cualitativa y algunas realidades que son interesantes. Entonces, el contenido que vamos a compartir con vosotros es el de... Porque, claro, empezar directamente a palo seco con la investigación cualitativa en una asociación que tiene una onda, que no sé si hay algo más holístico que una onda que se expande, pues lo veíamos como poco alineado. Entonces dijimos, bueno, pues no nos vamos a contar todo el rollo para que no se aburran de nuestro modelo, pero por lo menos decirle que tenemos un marco, que hemos tratado de pensar un poquito cómo hacemos las cosas. Y dentro de ese marco, que es lo más global, tenemos un ámbito de medición y mejora. Pues tampoco vamos a contarlo en profundidad, pero sí merece la pena nombrarlo un momento, porque dentro de ese marco de medición y mejora está la investigación cualitativa. Y ya lo último es las lecciones que hemos aprendido nosotros, que en vez de lecciones aprendidas deberían ser lecciones aprendiendo, porque estamos constantemente en gerundio aprendiendo cosas nuevas y descartando otras que hacíamos. Entonces, bueno, pues siguiendo este marco, aprovecho para presentaros a Joaquín, que además está por aquí, que es un miembro del equipo. En el modelo, esto no es el modelo todavía, pero ¿cómo entendemos nosotros nuestro modelo de gestión de la experiencia de cliente? Pues con tres patas fundamentales. Una pata de proceso, nosotros también llevamos el tema de FQM, la excelencia empresarial, entonces somos metodológicos por definición, no lo podemos evitar. Entonces, hay un tema de proceso, hay una cadena de valor, hay un modelo de gestión, si no sentimos ansiedad, hay un contenido en experiencia de cliente, que es el nuestro, que no le valdría a otro porque no le parecería bueno, igual que otros tienen el suyo, que sería mejor que el nuestro, pero hay un contenido explícito y luego hay una implantación, que si fuéramos mentirosos pondríamos plan de implantación y siendo realistas es el viaje de la implantación, porque lo hemos ido implantando un poco como hemos ido pudiendo o sabiendo y al final está siendo un viaje. Un viaje que iniciamos justo con Lookup, entonces DBM, en otoño del 2010, que hemos recorrido durante un tiempo y que 5 años después, por primera vez en 5 años, vamos a hacer un plan estratégico, es muy pretencioso, pero vamos a hacer una reflexión estratégica hacia dónde va la función de experiencia de cliente en el banco, a 3 años vista. Ahora podemos decir que vamos a hacer un plan. Los primeros 5 años ha sido un viaje tortuoso, con caminos equivocados, de ida y vuelta, pero bueno, eso es un poco lo que queríamos compartir con vosotros dentro del marco de la investigación cualitativa. Bueno, el modelo simplemente, y os decíamos que tiene una parte de proceso, una parte que viene del mundo de la excelencia empresarial, que es en el que nos sentimos cómodos, y que os puede sonar, porque también hay un debate abierto súper interesante sobre si la experiencia del cliente es algo nuevo o es algo viejo. Es muy interesante eso, pero los del marketing dicen, esto es lo de siempre, pero la habéis pintado otro color, esto ya se hacía hace años, esto la verdad es que nos llevaría a casi cualquier práctica de gestión, ¿eh? Pero lo que sí que es cierto es que hay una cosa que llamaban lo de los 5 gaps del cliente, la diferencia entre lo que creo que espera, lo que yo diseño adecuado a lo que creo que espera, que ya hay un gap, lo que yo ejecuto, que no se parece al diseño, otro gap más. Bueno, pues siguiendo eso, ese modelo de gaps se inspiró en nuestra cadena de valor. Investigamos, diseñamos para tratar de acometer lo que hemos identificado en la investigación, luego desplegamos, ejecutamos, el cliente vive una experiencia, ahí la carne ya está en el asador, no podemos hacer otra cosa, está la techada, eso le genera las sensaciones y este punto es fundamental, porque es el punto en el viaje que de verdad nos ha permitido formar parte del banco en términos de negocio, y son los comportamientos. Todo esto lo hacemos porque el cliente queremos que nos recomiende, y en un banco mediano la recomendación es fundamental, porque no vamos a poder competir con los grandes en estrategias de marketing masivo, pero en recomendación sí. Queremos que sea fiel, queremos que se vincule, y nosotros pues procuramos ver qué links existen econométricos con detalle entre todo lo anterior y esos comportamientos. De manera muy sencilla, de manera muy sencillita, con muy pocos valores, pero suficientes y de modo indiscutible para que el negocio diga, oye, esto de experiencia de cliente de verdad merece la pena porque da comportamientos que yo quiero que los clientes tengan. Vale, esta era la parte del proceso y la parte del contenido. ¿Cómo lo estructuramos? Pues lo estructuramos pues, con este marco.
Un marco en el que todo empieza con una promesa, nuestra promesa es que hablamos con hechos, esa es la promesa concreta, nosotros prometemos que hablamos con hechos, que solamente la gente va a vivir aquello que todo lo que decimos se vive, bien. Luego tenemos un despliegue posterior, que es la propuesta de valor, que tiene 3 ejes con 3 atributos, que son la personalización, la utilidad, el compromiso mutuo, están declinados. Bueno, luego tenemos hechos, esos hechos hablamos con hechos, pero ¿cuáles son los hechos? Pues tenemos los hechos concretos, que están alineados con la propuesta de valor en sus ejes, en sus atributos, pero estos hechos no suceden en la nube, que se dice ahora que está tan de moda. Bueno, algunos sí, pero en general no suceden en la nube, sino que suceden en la vida del cliente. Un ciclo vital, entendiendo desde la infancia hasta que fallece. Hay algunos compañeros que quieren trabajar la resurrección, creen que hay oportunidades. Y también un ciclo recurrente, porque el ciclo vital es relevante, pero la gente tiene un día a día, y ese es el ciclo recurrente, perfecto. Y todo esto al final se acaba tangibilizando en lo que de verdad ofrecemos las empresas, productos, servicios que tienen un precio, que tratas de hacer promociones para que se queden, para que vengan, con una serie de canales, etcétera, etcétera. Esto a nosotros nos permite tener una coherencia, la coherencia desde la promesa de que hablamos con hechos hasta el producto y su diseño, incluso su estrategia de precios. Coherencia en el marco que nos permite construir el contenido. Vale, ahora os voy a presentar a Andrea, que es otra miembro de la unidad del equipo. Aquí estaba descubriendo un momento wow. ¿Cómo medimos? Porque, ¿cómo medimos? Pues medimos de acuerdo a lo que es nuestra cadena de valor. Tenemos una cadena de valor y queremos medir, por supuesto, la experiencia del cliente, por supuesto, sus emociones, sensaciones, por supuesto, su comportamiento, pero si esto viene de la excelencia empresarial, como os hemos contado, queremos medir la eficacia y eficiencia de los propios procesos en sí mismos. Pues ¿esto me estoy explicando? No, no me estoy explicando, pero creo que me estáis entendiendo. No se trata solo de medir si el cliente está satisfecho 7,8, se trata de ver si tú mides bien, si tú investigas bien, si tú diseñas bien. ¿Ves un poco? Entonces nosotros, de acuerdo a cuáles son las 3 familias de negocio, la banca de familias, la banca personal, la banca de empresas, desarrollamos diferentes estudios que nos permiten barrer que efectivamente la investigación ha sido adecuada, que el diseño es el adecuado, que la ejecución es el adecuado y tratar de ir mejorando. Pues desde el análisis cualitativo de las experiencias positivas y negativas, y luego hablaré un poquito más de eso, hasta el diseño, el cliente interno, la red comercial opina qué tal le damos el servicio desde la central. Ellos dicen, poniendo siempre al cliente al final, no es si la aplicación le gusta más roja o azul, es si la aplicación le sirve para que el cliente pueda hacer. O sea, esto es interesante. Cliente interno, las sugerencias de los empleados, las observaciones expertas. Esto de las observaciones expertas, el Mystery Shopper, que parece que está amortizado un poquito, pues está siendo bastante interesante, porque nos ha permitido imbrincarnos también mucho en el mundo del negocio. ¿Por qué? Porque en el negocio, en la banca, todavía, aunque pensamos en el ciclo vital y en el ciclo recurrente, por supuesto, seguimos haciendo campañas, como muchos negocios. Y la red comercial, marketing, quiere saber si sus campañas están siendo exitosas. Es más, quiere saber si van a ser exitosas. Si nosotros hacemos observaciones expertas alineadas con las campañas comerciales y somos capaces en 7, 10 días dar un primer feedback de cómo se están comportando los compañeros en la atención a los clientes, puedes corregir antes de que acabe la campaña. Es decir, puedes corregir al principio de la campaña. Esto es muy interesante. Empiezan a vernos como aliados del negocio y empezamos a estar juntos. Pero nosotros, que ellos lo hacen porque quieren vender más, y yo lo entiendo, de paso metemos cómo queremos que se sientan los clientes, que es lo que le va a ayudar a que vendan más. Luego os enseñamos alguna cosita más de esto. Tenemos el servicio de atención de quejas, que no lo gestionamos nosotros, pero sí lo analizamos nosotros lo que hay. Y bueno, luego estudios más tradicionales, pues los canales de relación que no son presenciales, los presenciales, por segmentos, etcétera. Pero claro, hubo en un momento dado que un directivo muy directivo nos dijo, pero es que hacer los estudios como os da la gana. Hombre, no. Como nos da la gana, no. Otra cosa es que no hayamos documentado como los hacemos todavía. Eso te doy la razón. Vamos a hacer una primera aproximación a ver si te encaja. Los estamos haciendo así. Lo primero que tenemos en cuenta es la estrategia del banco. Tenemos 11 proyectos ejecutivos, 6 proyectos transformadores que persiguen una serie de cosas y en muchos el cliente está en el centro. Y si el cliente está en el centro, quiere decir que tendremos que ver cómo avanzan en términos de su experiencia. Perfecto, estrategia. Y luego tenemos clientes internos, que fundamentalmente son 2, la dirección de marketing y la dirección de red, que quieren conocer cosas. Pues perfecto, tú me dices que quieres conocer. Es más, normalmente no quieren conocer, quieren validar o rechazar cosas que están haciendo. Perfecto, pues yo te voy a ayudar a hacerlo. Y luego ya viene el cliente, qué necesidades tiene, qué expectativas tiene, si tenemos algún modelo de referencia para atenderlo, para ver si se está cumpliendo o no lo que se dice en el modelo, cómo estaban sus niveles de satisfacción anteriores. Esto es interesante porque a nosotros no nos obsesiona nada la trazabilidad, pero nada. Tenemos un único indicador con una serie histórica larga que nos permite ver más o menos cómo vamos en términos de trazabilidad. Lo que nos obsesiona es ver qué explica ese indicador cada año, y eso cambia. ¿Veis un poco lo que decimos? Las cosas que están muy bien, normalmente, no son las palancas de generación de satisfacción, y esto es duro, porque se convierten en atributos higiénicos.
pues lo dejamos de medir hasta que tengamos la sospecha de que empiece a ir un poco mal. No sé si me estoy explicando. Medimos las cosas que de verdad nos permiten explicar los indicadores en cada momento y eso cambia. Hasta tenemos que contenernos para no cambiarlos a lo largo del año, pero como también hay una retribución variable que se comunica al principio, pues hay que hacerlo con cuidadito, porque cuando le tocas el dinero a la gente, pues te puedes meter en un lío. Bueno, pues así es un poco como construimos cada uno de los estudios. El estudio X, que por supuesto calendarizamos su producción, calendarizamos también la difusión de los resultados, hacemos un mapa de difusión en función del usuario, que no es el cliente interno, esto es un B2B2C, tenemos un cliente interno que tiene un usuario de los estudios que hacemos, entonces pues vamos viendo qué es lo que le vamos a dar a cada uno, en qué momento, cómo lo quieres, cómo te sirve para mejorar. A nosotros nos encantaría gastarnos 0 euros en medir y todo lo que nos gastamos en medir, gastárnoslo en mejorar. Lo que pasa es que ahora medir es una de las mejores maneras que tenemos para mejorar. Entonces veremos si nos innovamos algo y dejamos de gastar dinero en medir. Pero bueno, vamos viendo cómo difundimos. Esto, por ejemplo, es una ficha de una oficina real de Logroño de su observación experta, de la última que recibió el mes pasado, ¿vale? Entonces nosotros le estamos diciendo, un tipo te fue a ver a tu oficina, haciéndose pasar por un cliente, tú sabes, porque tienes tu blueprint, que estos son los momentos con los que les vas a atender, vas a gestionar su espera, lo vas a coger, etcétera, 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 etcétera. Sabes cuál es la forma de hacerlo, sabes por qué tienes que hacer eso, porque te hemos contado qué queremos que sienta y qué queremos conseguir, y tú encuentras de esta manera, tu dirección territorial se encuentra de esta otra manera, y en aquello que está en verde es lo que has destacado positivamente respecto a la media, en lo que está en rojo no, y te lo identificamos. Y pues lo que decimos luego a las oficinas es una visita, puedes haber tenido dolor de cabeza y te habrá salido mal, no tengas ansiedad, no pasa nada, no dejes que te castiguen, nosotros nos vamos a preocupar que no te castiguen, pero 120 visitas en 3 meses en toda la red sí que hacen norma de lo que está pasando. Eso es un poco el paradigma. Pero ya le estás reportando información en clave de experiencia de cliente. Su paradigma ya empieza a ser la experiencia del cliente. No es amabilidad 8,1, profesionalidad 7,2, disponibilidad 6,3, ¿sabes? Porque además es muy difícil de accionar. Esto es muy fácil de accionar. Vale. Y luego pasamos al mundo de la mejora, por aquello que decíais de la interacción y la acción, pues si pasamos al mundo de la mejora, nosotros tenemos como 2 ejes que explican la mejora. Uno es una mejora que es de carácter centralizado, que se hace desde los servicios centrales en colaboración fundamentalmente entre la dirección de red, la dirección de marketing, la jefatura de experiencia de cliente, y luego se meten los de medios y los de recursos humanos porque siempre les cae algún regalito que tienen que contribuir. Entonces, cuanto antes se sumen al carro, mejor. Y entonces, pues hacemos una reflexión anual con todos los estudios de una jornada y de ahí salen unos planes de 3, de 6 y de 12 meses. Es un ciclo anual, centralizado, perfecto. Pero es que cada una de las oficinas y de sus staffs tienen su metodología de mejora local. Tienen unas guías para que sepan interpretar todas las fichas que les mandamos a lo largo del año, porque no es fácil interpretar esa información, para que sepan autodiagnosticarse y para que vean en aquello que pueden hacer cosas. Perfecto, que no tienen que reinventar la rueda, ¿eh? No tienen más que buscar lo que habría que hacer y que no están haciendo, que hace que no salgan bien, y ver cómo van a conseguir que se haga. Bueno, pues tenemos el eje centralizado y el eje local, que no es descentralizado, ¿eh? Es local, porque que sea local tiene muchísimo valor. O sea, vale, y luego tenemos lo que es planificado, como os he dicho en este caso, y luego tenemos el impulso. ¿En qué consiste el impulso? Estos estudios que os hemos dicho que hacemos de campañas comerciales en las asociaciones expertas, que aprovechamos, que son más o menos cada 6 semanas, lo enriquecemos con un corte de la calidad percibida, la experiencia percibida a través de las técnicas tradicionales de obtención, y lo presentamos al director de marketing, al director de la red y sus equipos. Esto lo conseguimos presentar más o menos cada 6 semanas. Entonces, cada 6 semanas, 1, ven qué tal va el plan de implantación, de las cosas que se dijeron que se iban a hacer. 2, ven cómo va en general la experiencia del cliente. Y de ahí salen auténticos quick wins o pequeñas vergüenzas. ¡Qué vergüenza que esté pasando esto! Entonces, es de impulso y muy recurrente y muy activable. Y en el caso local es aún más rabioso, porque lo que hacemos es, con un algoritmo, si detectamos que hay un cliente, esto lo tenemos solo para los clientes de valor. Valor no es solo por la pasta que tienes, ¿eh? Valor es un poquito también, es el recorrido. Todos los clientes jóvenes, por definición, son de valor, porque cuesta mucho tener un cliente joven en banca. Entonces, para los clientes de valor, lo que hacemos es que si identificamos que su experiencia puede no estar siendo buena por diferentes fuentes, se genera una cita en la agenda del Outlook de su gestor para que en 24 horas se ponga en contacto con él, por supuesto no para decirle que por qué le ha puesto a caer de un burro la encuesta, porque eso nos podría generar un problema, sino con unos protocolos que él tiene para que vea por qué ha podido ser y qué le puede ofrecer. Es un tema económico, pues te voy a hacer una oferta económica. Es un tema de servicio, algo ha fallado, voy a ver cómo lo podemos resolver. Normalmente cuando llama ya sabe a qué se debe. Vale, esto es como mejoramos, perfecto.
Y ahora ya nos metemos ya de pleno en la investigación cualitativa, donde nos ha venido muy bien el refuerzo de Víctor, que fue el que presentó el caso en CX Meeting hace un par de semanas. Bueno, la investigación cualitativa, lo primero de todo, como decía, no me acuerdo quién lo decía, pero se lo he copiado. Había uno que decía, las organizaciones deben tener fundamentalmente tres cosas: filosofía propia, procesos y herramientas. Y en las funciones de cada organización pues, se puede pensar parecido. Entonces, si lo llevas a la industria del mueble, por ejemplo, es clarísimo. IKEA tiene una filosofía propia, muy clara. Entonces, una parte y hago otra parte. Y aparte el diseño es cool, mola. Genial, perfecto. Roche Bobois tiene otra filosofía. Es la experiencia de la compra, es el estatus, es una cuestión emocional, o sea, una necesidad de cliente social. Están las funcionales, las sociales, las emocionales, estas sociales de estatus, pero a la vez sigue teniendo una producción industrial. Bien, pero luego ya tenemos el artesano, que no le salen dos iguales, pero es que no quiere que le salgan dos iguales. Y los tres hacen muebles. Vale, eso es la filosofía, cada uno tiene la suya. Las filosofías deberían ser, vamos, no cambian con el tiempo en general, trascienden a los planos estratégicos, trascienden a los valores. Es bueno que las empresas tengan filosofía, tengan ADN, perfecto. Vienen los procesos, y siguiendo con el caso del mueble, en el caso de IKEA, el packaging es fundamental, porque tiene que ser plano. Para el artesano el packaging le da igual, le va a poner un papel de burbuja para que no se raye en la maleta del cliente. ¿Veis un poco? Y los dos tienen el proceso. Y en el caso de Roche Bobois se van a fijar en la calidad del proceso de una forma brutal, porque venden estatus, pero también venden calidad. Entonces, si te sale una pieza mal en IKEA, te vas a enfadar, pero lo puedes semi-asumir. Y encima vas y te la cambian y te la dan gratis. O sea, en atención al cliente. Trocito que ha salido malo, vale. Entonces, procesos que tienen parecidos, pero ya se empiezan a gestionar de una forma diferente, y luego ya están las herramientas. Pues todos cortan, todos cierran, todos pegan, todos encolan, ¿vale? De diferente manera. Entonces, nosotros en la función de experiencia de cliente, esto pues también lo hemos tratado de interiorizar. Os meto todo este rollo porque nuestra filosofía dentro del mundo de la investigación cualitativa es la que se llama el job to be done. El job to be done, que se lo inventó un profesor americano de Harvard, que se llama Clayton Christensen, pues lo que te dice es que hay que ser capaz de ver qué subyace detrás de las necesidades del cliente, que trascienden a lo funcional y a lo evidente. Y el ejemplo que pone él siempre es que la gente no compra un taladro, sino que compra unos agujeros bien hechos. Pues este ejemplo igual os suena. Pero a nosotros nos gusta parodiarlo y llevarlo hasta el extremo para ver qué es lo que subyace detrás, entender un job to be done es, pero es que no compra unos agujeros bien hechos, compra colgar un cuadro, y quizá podría haber optado por un cuelga fácil. Pero es que en realidad ni siquiera cuelga comprar un cuadro, compra decorar el salón. Y a lo mejor entonces ya no estamos hablando de taladro, sino de decoración. Pero es que en realidad ni siquiera compra decorar el salón. A lo mejor ese cliente está comprando fardar con las visitas, porque lo necesita. Y a lo mejor resulta que sus visitas no entienden de arte y lo que se tiene que poner es un Buda bien hortera de oro. ¿Veis un poco? Eso es lo que tratamos de rascar con el job to be done, lo hemos parodiado, lo hemos llevado al extremo, pero ese paradigma para nosotros es fundamental. ¿Qué necesidad hay detrás del cliente que trascienda lo evidente y que probablemente él ni siquiera lo tenga de forma explícita? Y esa filosofía que es única, cada vez que hacemos algo de investigación cualitativa, el job to be done, la aproximamos de dos maneras, con lo que llaman la metodología de Lean Startup, con lo que llaman la metodología de Design Thinking, que no nos vamos a detener en los detalles, pero que sí nos parece interesante compartir simplemente que nos pueden pasar dos cosas, que se nos ocurra una idea brillante, ¡eureka! Se nos ocurre cruceros para solteros, nos vamos a forrar, vale, entonces podemos trabajar en validar o rechazar hipótesis que nos hacen pensar que los solteros quieren cruceros, o podemos decir, oye tú, yo estoy viendo que cada vez hay más solteros, con poder adquisitivo alto, no sé qué, pero hay que hacer, porque es una oportunidad. Y entonces tiramos más de Design Thinking, ¿vale? Pero luego las herramientas son parecidas. Vamos, de hecho son las mismas. Entonces, al final, filosofía, procesos, vale. Entonces, como os contaba al principio, que somos unos obsesos de la metodología, de los procesos, por nuestra herencia del mundo del FQM y de la excelencia empresarial, para la parte de investigación cualitativa tenemos el subproceso en 7 etapas, que en realidad da respuesta no solamente a uno de los procesos grandes, sino a dos, a la investigación y al diseño. Y por eso decíamos que nos gusta mucho la onda del cliente de DEC, que tiene interpretación y acción, porque nosotros en la investigación cualitativa también lo hemos metido junto, investigación y diseño, ¿vale? Entonces, ¿cómo es? Bueno, pues primero queremos descubrir, lo voy a pasar rápidamente porque prefiero enseñaroslo con un ejemplo nuestro, ¿vale? Al final tenemos 7 pasos. El primero, ¿cómo son los clientes? Perfecto. A cascoporro, que decimos en Aragón. Suéltalo, que no se quede nada dentro. Bien, ya lo has dicho. Ahora vamos a tratar de profundizar un poquito más. Vamos a tratar de empatizar con los clientes. Ahí el mapa de empatía y otras técnicas pues son herramientas que vienen bien porque son muy fáciles de usar, son estándar,
la aprovechas de una vez para otro, luego se lo usan ellos, se divierten, se la cuelgan en el despacho. Bueno, pues es entretenida y además suele dar buenos resultados. Luego queremos ver ya mundo contexto, de lo que estamos hablando y sobre lo que estamos investigando. ¿Cómo está resolviendo hoy el problema el cliente? Y ya por último, tratamos de formalizar eso en el Customer Value Canvas de Alex Osterwalder, después de su gran contribución al mundo del management con el Canvas de modelo de negocio, pues sacó de la propuesta de valor. Y nosotros lo usamos, nos gusta bastante. Pero aquí estamos hablando de clientes y de problemas, no hablamos ni de Ibercaja ni de banca, de clientes y de problemas. Ya cuando nos metemos al mundo del diseño, ya empezamos a hablar de Ibercaja y de banca. Y entonces decimos, oye, vamos a diagnosticar, porque ¿cuál es la realidad? ¿Que vuestras empresas empiezan de cero o están funcionando? Y os han encargado la experiencia, que están funcionando. Y entonces tienes que coger un poco lo que hay y adaptarte y insertarte en eso. Entonces decimos, bueno, vamos a diagnosticar y a rediseñar cuál es la solución, primero funcional, para cubrir esa necesidad, extraordinario. Ahora que tenemos clara cuál es la funcional, la vamos a enriquecer creando, o probablemente ya la tendréis, desplegando la propuesta de valor de modo VVR. VVR. Que sea vivible, que sea vivible, que sea relevante. Nosotros es algo que nos obligamos siempre. O sea, vamos a identificar hechos que os hablaba antes, pero queremos que se puedan vivir, que sean visibles, que sean relevantes, incluso visibles para un cliente que es de otro segmento. Porque él lo ve. A lo mejor no lo vive, pero lo ve. Y está viendo la propuesta de valor reforzada y coherente a lo largo de todo el banco. Y luego ya por último, pues estos hechos que estamos diciendo, como no muchos suceden en la nube, pero la gran mayoría suceden en la vida del cliente, en el día a día del cliente, y los insertamos en los pasillos de cliente que tenemos diseñados. Perfecto. Usamos diferentes herramientas, que no nos vamos a volver aquí locos hablando de ellas, pero sí deciros que ha habido dos que han sido transformadoras. Uno, las entrevistas en profundidad. Para ahí la referencia fue un libro de Mom Test, que nunca soy capaz de pronunciar el nombre del chico alemán que lo ha hecho porque es complicadísimo, pero al final viene a decir que si eres capaz de investigar con tu madre sin que ella lo note, es que eres un excelente investigador de preguntas, porque tu madre siempre va a decir que todo es ideal. Tu madre te va a decir, perfecto, hijo, lo que tú digas, hijo. Si tú eres capaz de sacarle a tu madre información de valor cualitativa en una entrevista, es que eres un gran entrevistador. Lo que ha sido interesante es ese método de entrevista y luego entrevistas de cliente, como es, entrevistas de problema y entrevistas de solución, y no mezclarlas nunca, porque entonces al final acabas llevando al cliente a que te gusta, y a lo mejor estás en fase de descubrir qué le pasa. Vale. Y luego el storytelling, pero no para contarlo, sino para reconstruir historias, nos está viniendo muy bien. Nosotros en las encuestas que hacemos a los clientes hay una parte abierta en la que le preguntamos si ha habido algo en los últimos 6 meses que le haya sorprendido para bien o para mal. Y luego Joaquín, que está por ahí, se coge y se las lee, que son 7.000 y pico de cada tipo, y se las lee todas. Se las lee todas, os lo juro que se las lee todas. Y él lo que hace es reconstruir las experiencias, sobre todo las negativas, que está teniendo el cliente. Y ningún cliente te la declara entera. La reconstruyes a partir de las piezas que hay que te van contando. Una comisión de tarjeta no fastidia por los 18 euros. Fastidia porque te aplica solo media, porque tienes que ir a decirlo, porque te la tienen que devolver, porque te cambian el gestor y entonces te la devuelven y puedes arrastrar 24 meses de insatisfacción por 9 euros. Entonces, hay que ver un poco, hay que entenderlo bien, porque no se trata de quitar los 18 euros. Vale. Bueno, ya los ejemplos para demostraros que esto no es solamente chigui chugui, que decimos nosotros, sino que lo estamos haciendo, ¿vale? Este es nuestro arquetipo de cliente, lo llamamos el rosco del cliente, en el que tenemos identificadas todas las variables relevantes que hacen que los clientes sean distintos o iguales, los valores no, las variables. Este es el modelo de la cebolla, de cómo entendemos que los clientes necesitan cosas, primero emocional, luego funcional, y luego hay una visión más corporativa que se van construyendo. Los ciclos vitales, los ciclos recurrentes, como por ejemplo las festividades locales, son muy relevantes para los clientes. Todas las entidades que tenemos un público masivo, producto consumo, podemos hacer cosas. Como somos de Zaragoza, están en octubre, si hubiera alguien del banco aquí me correría palos, porque siempre dicen que me pedirían que lo veía en mayo, por ahí, ¿no? Pues luego para cada momento vemos qué diferentes tipos de clientes hay, qué necesidades tienen, hacemos esto, tenemos ciento y pico, porque tenemos diferentes tipos de cliente para cada momento, vital y recurrente, pero luego las propuestas que hacemos están mucho más clusterizadas. Vale. Y luego las lecciones que hemos aprendido, vamos terminando ya, ¿vale? Que cualitativo no son pocos datos, quizás están desestructurados y habrá que estructurarlos. Y te tienes que leer 7.000 experiencias cualitativas. Que no hay servicio semántico que haga eso, porque no sabe el servicio semántico la estrategia de tu banco, ni lo que te escuece. ¿Vale? Entonces, no son pocos datos, sí desestructurados muchas veces, pero no son pocos. Que es divertido, pero no es un juego. Mucho cuidado, porque al final te pueden acusar de que vas a pasar un buen rato y que el negocio no se para y que ¿qué pasa con eso? Hay que aportar valor. A nosotros nos dejan trabajar mucho porque piensan que aportamos algo de valor.
que hay que ser muy exigente con la neutralidad y la objetividad. El facilitador de los procesos tiene un poder de influencia brutal. Tú tienes tus ideas de cómo crees que debe ser la experiencia del cliente. Y si estás facilitando el proceso, las puedes meter a calzador, pero fácil, fácil, fácil. Porque para empezar haces tú los informes. Entonces, si lo haces, por lo menos dilo. Si no te puedes reprimir, por lo menos di que lo has hecho. Y lo objetivo, un buen facilitador no debería hacerlo. Y ya por último, que cualitativo es más de empatizar que de investigar. En un foro que organizó Lookup en noviembre, cerrábamos diciendo, como gran aprendizaje, que el cliente no es propiedad de nadie, sino responsabilidad de todos. Y yo, con honestidad, reconozco que lo que subyace de esta frase es que en el banco algunas direcciones de área estábamos un poco enfrentados. A vosotros seguro que nos pasa, porque estáis todos muy bien y no tenéis silos en vuestras organizaciones y hay una congruencia directiva extraordinaria. Pero en algunas empresas sí que nos pasa. Entonces, decíamos, todos, sin embargo, en eso estábamos todos de acuerdo, que el cliente no era propiedad de nadie, sino responsabilidad de todos y sobre todo mía, acaban diciendo, ¿vale? Esto era en noviembre. Ahora, de verdad podemos decir, y no lo decimos de broma, que el cliente nos une. Aquí está un director territorial de negocio, con una compañera de marketing de banca personal, con Pepe Rodríguez del Bohío, que se coló la foto del tío que jeta, pero bueno, con un responsable de empresas, con dos compañeros de Caser, que son nuestro partner estratégico para el mundo de los seguros. Es que no solamente nos une entre nosotros, es que nos une con nuestros socios. Y por fin, hablar del cliente y poner al cliente al centro ha hecho que nos entendamos, que seamos congruentes, estamos consiguiendo una velocidad y una eficacia como no habíamos visto nunca. Y bueno, todo el equipo, que es dos personas incluso están compartidas, pero pues con los que estamos vamos haciendo un poco lo que os hemos contado y pues gracias otra vez a vosotros, a DEC, a Lookup, por haber organizado el encuentro. ¿Puedo hacerte una pregunta, Nacho? Sí, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tanto por Twitter, los que estáis en streaming, como aquí, los que queréis hacer alguna pregunta. ¿No? Te la haré yo. Seamos egoístas. ¿Qué ha supuesto para vosotros como departamento este viaje del que has hablado? Este viaje, digamos, donde utilizando la investigación cualitativa, también la quanti, y digamos el aprendizaje del cliente, digamos, ¿qué ha supuesto para vosotros? ¿El sueldo? No, en visión de la organización. No, nosotros teníamos una suerte, y es que hace como unas 2 décadas, el entonces director comercial, que venía a Banco Bilbao, José Luis Aguirre, luego consejero delegado, venía de Bilbao, y él creía mucho en la calidad. Hace 2 décadas, a principios de los 80, pues ya son 3 décadas tú, era calidad industrial, pero él creía muchísimo en eso, y entonces metió la calidad de servicio, y la metió en la dirección comercial, que hoy sería una de marketing. Cuando fue director general, se la llevó con él. No sé por qué, pero él valoró que la calidad la quería colgando de él, porque era la forma de impulsar el tipo de calidad que él creía. Cuando hace unos meses él se dejó el relevo al nuevo consejero actual, Víctor Iglesias, que venía de la dirección de la red y luego de negocio, con lo cual conocía bien la red y bien el negocio y bien el marketing, decidió que nos quedábamos también con él. No solo eso, sino que incluso lo reforzó un poco. Esto a nosotros lo que nos permite es haber podido pasar del cliente es responsabilidad de todos al cliente nos une. Porque si no hubiéramos tenido la oportunidad de, porque lo dice el CEO, habría cosas que no habríamos podido empezar a dar nunca. Ahora ya no hace falta decirlo porque lo dice el CEO. Ahora ve que todos nos ponemos medallas, que el martes estuvimos en el Consejo de Administración presentando una cosa de estas, el director de marketing encantado, el director de la red encantado, los clientes encantados. Lo que ha supuesto es congruencia y para nosotros trabajamos pues, en un ambiente muy, muy bueno. Muy bien, maravilloso. Perfecto, este es el primer caso que queríamos ver de cómo a través de la investigación, de cómo a través de la interpretación, de cómo a través de la obtención de datos ir cambiando tu rol ante el negocio, ¿vale? Y pasar de tener algunos datos a acabar, digamos, claramente impactando, digamos, mucho más en el negocio, ¿vale?